¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta última mesa del segundo día de los trabajos de la segunda edición de la Jornada de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Antes de continuar, quiero agradecer a las colegas de la Cátedra Francisco I. Madero, encabezadas por Fabiola Franco, quienes han estado al pie del cañón desde el día 1 y la hora 1 y previo a ello en la coordinación y logística de este evento. Nuestro mayor agradecimiento para ellas. Asimismo, agradecer también a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, nuestro agradecimiento desde la Coordinación en Ciencia Política. Pues bien, esta última mesa con la cual cerraremos los trabajos del segundo día de la jornada se titula Un giro a la izquierda en el siglo XXI. Nos estarán acompañando la doctora Marcela Bravo Aúja y el maestro Brandon Ramírez González. Posteriormente tendremos la participación del doctor Juan Pablo Navarrete Vela y por último la participación del doctor Javier Rosiles Salas. Nos acompaña también en esta tarde, en esta mesa, la doctora Erika Granados Aguilar, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política y organizadora de estos trabajos de la Jornada de Ciencia Política. Gracias por su presencia, doctora Granados. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera mesa que se titula La estrategia política del obradorismo a través del lente de la teoría de juegos, el impulso de modificación de la normatividad electoral desde la perspectiva de los juegos secuenciales. Esta presentación corre a cargo de la doctora Marcela Bravo Aúja y del maestro Brandon Ramírez González. Sean ustedes dos bienvenidos a esta jornada. Hasta por 20 y 25 minutos el uso de la voz. Gracias. Espero que después de este título tan rimbombrante, no sé si lo estoy diciendo mal, de verdad qué título tan exagerado para lo que es un ejercicio que intenta interpretar algo que tan atinadamente para la presentación de hoy parece haber llegado a un punto pues ya de inflexión con la manera en la que la Suprema Corte de Justicia echa abajo ya con la sesión, en la sesión de ayer, el plan B de la propuesta de reforma electoral a través de leyes secundarias de López Obrador. Parece que le atinamos totalmente al tema. Hoy en día se están entonces interpretando, hoy en prensa, y desde los días previos que ya se veía venir esto, porque se coló el dictamen, y bueno, pues si había tenido la suerte, la primera parte del plan B, la suerte de no ser aprobado en los términos en los que no fue aprobado, pues era de pensarse que lo mismo iba a pasar, que iba a pasar lo que ayer sucedió. Las interpretaciones que surgen a raíz de esto, no la de todo el mundo, pero la de algunos, es ver en lo que ha sucedido y en eso estoy totalmente de acuerdo, una prueba de la resistencia de nuestras instituciones de frente al golpe del obradorismo a la democracia que hemos construido. En eso podría yo estar de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es quizás en otra parte de la interpretación, o estamos, porque habría que hablar en plural, el maestro Ramírez y yo hemos preparado esto, y así lo reflexionábamos cuando nos invitaron ya previamente a hablar en distintas mesas sobre lo que se estaba gestando, como un fracaso de López Obrador en echar a andar esta nueva normatividad electoral. Es esta idea de que no es un fracaso para él la que tratamos en esta ponencia de explicarles a través de 5 partes. Nos vamos a estar turnando en la palabra.
5 partes que viene siendo esta introducción que les estoy haciendo. Luego hablaremos de la teoría de juegos porque es a través de la teoría de juegos inserto este modelo de interpretación, que es un modelo, en lo que viene siendo la política populista del gobierno actual, pero que nos sirve para precisamente detectar cómo el juego era ganar, ganar para López Obrador, pasara lo que pasara. Esto sería en una segunda parte, lo pasaríamos a explicar a través de los distintos planes que tuvo el gobierno, los distintos tiempos, incluso fechas, acontecimientos, y luego ya llegar a los juegos y finalmente hacer una serie de conclusiones. Le dejo la palabra a Brandon. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien les indicaba la doctora, esa primera parte de la presentación tiene que ver un poco con elementos generales de la teoría de juegos para entender un poco el ejercicio que hicimos de interpretación. De manera muy sucinta, la teoría de juegos es un tipo de análisis que permite de manera formal analizar la interacción entre dos o más participantes que juegan con un componente estratégico, considerando las acciones que va a tener tanto una como la otra parte. Uno de los principios fundamentales y que hay que tener presente es el de que parte de una condición de racionalidad. Es decir, se presupone que la actuación de los participantes en los distintos escenarios y en los distintos juegos en los que se relacionen tiene como finalidad la satisfacción de la utilidad deseada en el mayor grado posible. Es decir, en cada posibilidad en que un participante tenga una alternativa para elegir entre una u otra cosa, una u otra decisión, siempre va a buscar aquella que le busque, que le lleve a tener el resultado más preferido, el que maximice su utilidad esperada. Hay distintos modelos y distintos elementos que componen los modelos. De manera muy general, los que conforman la mayoría son estos que presento en la diapositiva. Tienen que ver con el número de jugadores, la información de la que se dispone, el tipo de acciones que pueden hacer, las posibles estrategias que pueden elaborar y los resultados generados que se pueden generar. Para el caso en cuestión de esta búsqueda de reformar el marco jurídico electoral en el país, estamos hablando en cuanto al número de jugadores, que identificamos a 2 jugadores en este juego, en estos juegos que vamos a presentar. En cuanto hay un bloque a favor del gobierno y un bloque opositor. El bloque a favor del gobierno, como sabrán, está compuesto dentro del Congreso por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, mientras el bloque opositor está compuesto por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En el tema de la información, esta puede ser perfecta o imperfecta, identificamos que para el lado de, digamos, el bloque a favor del gobierno, ellos poseían información perfecta en los distintos juegos que se jugaron. Ellos sabían perfectamente cuál era la utilidad que ellos buscaban, cuál era su estrategia al presentar tanto el plan A como el plan B y posteriormente la lógica del plan C. Y sabían lo que iba a hacer el bloque opositor, que era rechazar los proyectos que ellos presentaran, tanto el A como el B en el Congreso, que estaba en sus manos por cuestión de números, rechazar el plan A. Y después el plan B lo vamos a ver más adelante, cuál fue el camino por el que se llegó a rechazar. En tanto, el bloque opositor tiene una información imperfecta, ya que ellos saben que ellos, digamos, lo que ellos buscan hacer, pero no saben esa utilidad que buscaba Morena al presentar una reforma constitucional, sabiendo que no tenían una mayoría calificada para que esto pasara. Entonces tienen esa parte de información restante que les faltaba, pero comparten información en común, digamos, las reglas del juego, las sabían ambos bloques, en tanto ellos saben el número justo de lo que hablábamos, el número de votos que se necesitan para aprobar una reforma constitucional, para aprobar una no constitucional, cuántas diputaciones, cuántos diputados, diputadas hay en el bloque a favor del gobierno, cuántos cuentan el bloque opositor, hacer cuentas y sumar. Esa es una información que comparten ambos, pero tenía más información el bloque del gobierno que el bloque opositor. En cuanto al tipo de acciones que se podían hacer en este caso, básicamente podemos resumirlo en 2, en aprobar o rechazar los proyectos que se presentaran. Dentro de cada una de estas estrategias de votos hay distintos factores que se pueden hacer, como negociación entre las partes, compartir información, ir tanteando el terreno un poco, pero básicamente al final esto se iba a resumir en una acción que era votar a favor o en contra del proyecto. En cuanto al tipo de juegos, hablábamos en el título de juegos secuenciales. Puede haber 2 tipos de juegos, básicamente simultáneos y secuenciales. Los simultáneos son juegos que, digamos, en el que la decisión de los jugadores se toma al mismo tiempo, sin a priori saber lo que va a hacer el otro. En el caso de del proceso legislativo, cuando se está en reunión y se va a votar en pleno a favor o en contra, cuando se va a apretar el botón, se va a levantar la mano, en ese momento estamos en un terreno simultáneo. Ese es el escenario de un juego simultáneo, en el que en el mismo momento se va a tomar la decisión, se va a hacer el actuar de uno y de otro jugador. Pero también existen juegos secuenciales. Esto es decir, se realizan una serie de decisiones que afectan
un posible siguiente escenario y se determinan ahí las siguientes posibilidades que va a ser. Vamos pasando de un juego a otro, y en este caso que vamos a analizar, el pasar de un juego a otro dependía de que Morena fracasara en el plan A para poder pasar al plan B, que fracasara el plan B para poder pasar al plan C. Por eso estamos haciendo esta perspectiva de los juegos secuenciales, que nos parece que nos permite entender bien este tipo de ejercicio que hicimos. Y le cedo la palabra a la doctora, que va a hablar, Bueno, va a continuar con la presentación. lo que estamos entonces pues manejando como hipótesis es de que desde el principio el gobierno tenía pues en la perspectiva de que esto no iba a pasar y iban a llegar al momento actual como víctimas y mucho más fuertes en búsqueda del voto afianzado de quienes están a favor del gobierno de López Obrador. Tenemos ese plan A, primero, que giró en torno a varios ejes, como es cambiar el financiamiento de los partidos y el acceso a radio y televisión, la unificación de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales en el país, el desmantelamiento del INE y la conformación del Instituto Nacional Electoral y de Consultas, con el voto directo de consejeros y magistrados que nos pudo haber escandalizado, la reducción de los legisladores en la Cámara de Diputados y de Senadores. Tan no iba en serio de que el propio López Obrador nunca entendió, ¿no? O parecía no entender que se estaba proponiendo que eran los legisladores uninominales los que desaparecerían y solo quedarían los plurinominales. El voto electrónico y desde luego también la reducción de integrantes en el Congreso local. Esta reforma se presenta, se admite para el Pleno, pero se tiene que aplazar su discusión muy rápidamente, porque se ve que no se tienen los votos. ¿Qué votos se buscaban? Quizás los del PRI, como había funcionado con lo de la Guardia Nacional y su extensión de permanencia en la calle, pero bueno, es votada y rechazada. Se necesitaban 58 votos más que los que se obtuvieron para tener esta mayoría calificada que se necesitaba. Bien, entonces, inmediatamente, evidentemente ya se tenía, por eso es secuencial, no es bien el rechazo y luego ahí le voy a pensar a ver qué hago, no, ya está el plan B, solo se requería mayoría simple para su aprobación y gira en torno a tres ejes, este plan A, el ejercicio de derechos político-administrativos, el sistema nacional electoral y la justicia electoral. En el primer eje, es una pena que algunas cosas no se hayan aprobado, nunca se pasó ya al contenido, ¿verdad? Algunas cosas eran tremendas, pero el contenido de algunos era muy bueno, pero bueno, las formas estuvieron fatales y otras cosas eran fatales, pero bueno, este eje es garantizar el voto a personas en prisión preventiva, garantizar el voto de personas con discapacidad en estado de postración, facilitar el voto de personas en el extranjero, regular las cuotas de inclusión, regular la paridad en gubernaturas, el que los legisladores busquen reelección, que busquen reelección tengan que separarse de sus cargos. En torno al sistema nacional electoral, ahí ya sí escandalizaba la reducción y rediseño de toda la estructura de las autoridades electorales con la desaparición de la sala regional especializada, la manera en que se pretende acotar la facultad de interpretación y sanción de autoridades electorales, desaparecía el PREP, los cómputos iniciarían el día de la elección, se modificaría el calendario electoral, en fin. En cuanto a la justicia electoral, también el rediseño del sistema de medios de impugnación, el rediseño de los procedimientos de queja y sanción, el juicio en línea, la suplencia de la queja en todos los medios de impugnación. Esto se pasa, se somete a votación y aprobación el 7 de diciembre, inmediatamente que había sido rechazado el plan B, por ahí aparecen fechas claves en la presentación. Y en fin, aquí lo que sucede es que pasan dos dictámenes, el dictamen 1 y el dictamen 2, donde hubo problemas en el dictamen 1, que ahora conocemos como segunda parte, pero era la primera parte, ¿no? ¿Por qué? Porque incluyó
incluía la cláusula de traspaso de votos que favorecía a los partidos políticos coaligados en elecciones, a los partidos minoritarios, esta que es denominada cláusula de vida eterna, que facilitaba que los partidos minoritarios pudieran mantener su registro, y originalmente se aprueba, pues con la velocidad que se aprobó todo, evidentemente no le gusta a López Obrador, y entonces cuando pasa a la Cámara de Diputados es que se corrige y se tiene que regresar a la de senadores, y ya para eso llega el final de año y es hasta el siguiente año que se aprueba. En cambio, el segundo dictamen pasa luego, en diciembre mismo, y por eso dictamen 2, que después se conoce como primera parte, es publicado como decreto el 27 de diciembre todavía de 2022. Modificaba la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El otro dictamen, que es el que ayer se echa abajo, regresa de la Cámara de Diputados al Senado, regresa, pero es hasta febrero que pasa a las comisiones. Bueno, no puede pasar juntas las comisiones, pero no discuten juntas las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, pero finalmente pasa al Pleno y se aprueba con 20 votos a favor y 10 en contra, y finalmente es publicado este dictamen. Es publicado el 2 de marzo, modificando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y se expide una nueva ley, que es la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Todo esto sucede, y entonces, desde luego, ya antes de que pasara esta segunda parte, ya habían empezado las impugnaciones. Brandon. Sí, gracias. Inmediatamente después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta segunda parte, el Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad. Ya previamente se habían presentado contra el que se aprobó en febrero, tanto el INE como el PAN, la coalición de Vamos por México como coalición. Ya se habían presentado unas diversas series el INE también presentó, pero contra esta segunda parte, al día siguiente de que se presentó, ya presentó Movimiento Ciudadano una nueva acción de inconstitucionalidad. Estos recursos se llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de marzo, particularmente ante la cercanía de los procesos electorales que tuvimos este año. Dio admisión a estos recursos, particularmente al presentado por el INE, y esto implicó que se suspendiera la aplicación de estas reformas hasta que los ministros resolvieran si eran o no constitucionales. Eso se mantuvo así, se analizaron todas las acciones de inconstitucionalidad, todas las controversias constitucionales, y esto llevó a que después, el 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia invalidara la primera parte del Plan B, la que se aprobó en diciembre, con una mayoría de 9 votos, al considerar que se incurrieron en violaciones graves al proceso legislativo. Es decir, se hizo tan express que se saltaron varios pasos, no se discutió adecuadamente. Esto motivó a que la Suprema Corte invalidara esta primera parte que se aprobó en diciembre. Hubo recursos contra esta decisión, se presentó el 8 de mayo, un mes se discutieron los recursos, y el 10 de junio se confirmó la decisión de la Corte que invalidaba definitivamente esta primera parte del Plan B que se aprobó en diciembre. Recientemente, esta semana, el 20 de junio, la Suprema Corte, como comentaba la doctora al principio, publica en sus redes oficiales y en su página web el proyecto que estaban haciendo para la segunda parte del Plan B, en el que analizaban que se encontraron las mismas violaciones del proceso legislativo, y que esto motivaba a que muy seguramente se iba a invalidar esta segunda parte del Plan B. A los 2 días, es decir, el 22 de junio, ayer, se declara la invalidez nuevamente por la misma mayoría de 9 votos en la Suprema Corte. Los mismos 9 que invalidaron la primera parte del Plan B volvieron a invalidar la segunda parte del Plan B. Aquí presentamos en esta diapositiva un resumen de todas estas quejas que hubo contra el Plan B, tanto por parte de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos los organismos públicos locales electorales, algunos municipios, etcétera.
Esto está actualizado al 6 de junio, está tomado de la página de la Suprema Corte de Justicia. Me metí hace rato a revisar si ya habían actualizado con esta nueva decisión, pero todavía no. Sigue siendo la versión más reciente del 6 de junio, pero básicamente para ver la magnitud un poco de todo lo que se analizó en la Corte. Eran 6 leyes, como mencionó la doctora, en los 2 decretos las que se iban a reformar, 2 por parte del decreto 1 y 4 por parte del decreto 2. En total, esto implicaba la reforma de 352 artículos. Esa era la magnitud del plan B que se presentó. Se presentaron 15 acciones de inconstitucionalidad. De estas 13 se fueron admitidas a trámite y 2 se rechazaron por ser improcedentes. Y en tanto a controversias constitucionales se presentaron 174, fueron admitidas 148, se desecharon por improcedentes 14, pero al final fueron sobreseídas la totalidad de estas, porque cuando se declaró que pasaba a trámite, que se analizaba y se suspendía la aplicación por las acciones de inconstitucionalidad, que están, digamos, un poco más arriba en preponderancia, eso hizo que las controversias constitucionales fueran sobreseídas, porque lo que se iba a discutir eran las acciones de inconstitucionalidad. Eso es un poco para dar el panorama de toda la magnitud de inconformidades que hubo al respecto de este plan B. Bueno, ya no nos da tiempo de explicar con mayor claridad la diferencia entre acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y el recurso de amicus curiae, ¿no? Que tiene que ver que quién lo presente y qué dice quién lo está presentando. Pero realmente el peso mayor fue que tuvieron fueron las controversias constitucionales, según entiendo yo. Pero finalmente, lo que queremos presentar, y espero que lo estén viendo con claridad, es este esquemita en el que se pueden ver los juegos secuenciales, como ¿por qué decimos o sostenemos que no se estaba esperando que se aprobara? Bueno, es que no había ni siquiera necesidad, no hay necesidad realmente para Morena de cambiar según el panorama político. Bueno, siempre es sorpresiva la política, pero realmente incluso con la normatividad como va a ser electoral que se tiene, las elecciones del año que entra presidenciales se esperan tranquilas para Morena. El juego político está más bien corre ahorita en relación a quién va a representar como candidato a Morena para el año que entra. Y no nos estamos preguntando si van a realmente a ganar, ¿no? Esto no quiere decir que la política haya perdido digamos, dudas es decir, lo que ahorita nos podemos estar preguntando es realmente si va a tener o no Morena con sus aliados, si va a tener mayoría calificada, por ejemplo, en el siguiente Congreso. Eso, digamos, sería lo que ahorita se está jugando. Pero ¿qué es lo que le importaba a Morena? Pues llegar más fuerte, porque a través de este proceso que lo va poniendo al gobierno como una víctima de lo que ellos llaman el conservadurismo de sus adversarios, se va gestando esto. El plan A, bueno, si hubiera pasado bien por ellos, pero finalmente se rechaza, viene el plan B. Si hubiera pasado el plan B, finalmente bien por ellos si se aprobaba, pero si se rechaza, pues entonces viene la fuerza con la que ya ahorita se están dando este momento político en el que están haciendo pues a todas luces una precampaña política, las corcholatas de López Obrador. Aquí además el juego se complementó con 2 elementos adicionales que también fueron considerados como el plan C, que tuvo que ver con intento del gobierno de influir en la conformación del Consejo General del INE, en el que también igual puede ser interpretado como rechazo, que finalmente 2 de 4 consejeros
que finalmente quedaron por insaculación son más cercanos al gobierno y 2 mucho menos. Pero bueno, de todas maneras, ahí hubo la mayor influencia posible, pero se privilegió finalmente en la conformación del Consejo General del INE la preparación sobre, y esto, pues los interesados en el tema trataron de encontrar en las pruebas, en las entrevistas, etcétera, por dónde ver si había habido había habido algún favoritismo, y pues al parecer no, pero bueno, en fin, no queda un control total, que lo estamos viendo ahorita. Tampoco la presidenta del INE actual la está teniendo fácil, lo acabamos de ver cómo está teniendo problemas para nombrar al secretario ejecutivo, ¿no? O secretaria ejecutiva. Bueno, esto en cuanto al INE. Y en cuanto al tribunal, está teniendo también, hubo también algún intento pero por ahí tampoco prospera, de modificar atribuciones, etcétera, pero el propio Morena se retracta. Todo esto se podría explicar más lentamente, pero bueno, no logra influir. Entonces Morena en el INE tampoco logra pues un mayor control sobre el tribunal. Y entonces finalmente, que también eran elementos bueno, por lo menos en prensa que aparece, bueno, en los medios, que aparece como parte del plan C, y queda pues este llamamiento a que no haya voto para la oposición en 2024 y el lograr finalmente todo el proceso entendido como un proceso que tenía desde el principio un contenido electoral. Que para lograr finalmente lo que se está buscando, que es regresar a un gobierno totalmente, bueno, perdón, al Congreso controlado por Morena, que eso sí, pues está en veremos. Brandon. 5 minutos, doctora, por favor. Sí. Básicamente, sí, como le explicaba la doctora, a manera de resumen de este esquema, básicamente lo que identificamos es que lo que a Morena le interesaba era llegar al plan C para que su plan C llegara reforzado. Es decir, este llamamiento a que no hubiera un voto a la oposición en 2024 no hubiera tenido quizá la misma fuerza dentro de su electorado si no hubiera tenido el rechazo del plan A para poder culpar al bloque opositor de que no les dejan hacer la reforma al sistema electoral que ellos identifican como un problema para el país. Eso se vio reforzado después en el plan B, que es, digamos, la misma lógica de otra vez queremos reformarlo, ya lo logramos aprobar, pero ahora son las instituciones, son la corte, los tribunales los que no nos dejan que esto prospere. Son estas resistencias que hay para la transformación que nos frenan. Por eso necesitamos que nuestros electores no den ningún voto a la oposición, que voten tanto por el candidato al ejecutivo de Morena como en el Congreso, en los senadores, para que haya esta mayoría que les permita hacer todas estas reformas que no pudieron hacer en el plan A y en el plan B. Digamos, ellos ya tienen el ejemplo de cómo el hecho de que no tengan la mayoría en el Congreso que ellos buscan les impide hacer esas transformaciones para continuar con esa transformación que es el discurso con el que operan. Y digamos, este llamamiento de que no haya un voto de la oposición se refuerza por este rechazo del plan A, del plan B, y digamos, ese es el objetivo que nosotros identificamos que buscaban. En ese sentido se explicaría por qué presentan un plan A que saben que va a ser rechazado, por qué en el plan B hacen todo este proceso tan rápido para darles argumentos a la Corte para que les puedan echar para atrás este plan B. Es decir, como decía la doctora, si se aprobaba el plan A, pues bien por ellos, ganaban en lo que ellos presentaron y se colgaban esa medallita. Si se aprobaba el plan B, hacían modificaciones que ellos buscaban y nuevamente se colgaban esa medallita. Pero ellos siempre en el fondo estimamos lo que buscaban era que se rechazaran, perder esos juegos para llegar a con una mayor fortaleza, y la última instancia es eso, obtener condiciones favorables para la elección. Si influían en el Consejo General del INE teniendo a 4 perfiles de su agrado, esto también les podía generar mejores condiciones para la elección del próximo año. Si en el tribunal lograban, digamos, que tuvieran un trato de favor, o en la Suprema Corte al influir también mejores condiciones para que, digamos, no les sancionen cuando ocurran en actos que puedan ser sancionables. Pero al final lo que buscan es esto, condiciones favorables para 2024, que parece que no lograron por estos caminos que identificamos, pero que ese llamamiento llegue con más fuerza y que puedan optar a que tengan una mayoría en las elecciones del próximo año. Básicamente, resumiendo la lógica del esquema. No sé si la doctora tiene un comentario para cerrar. Bueno, nada más yo quisiera
creo que lo principal ya lo hemos dicho, hay muchas cuestiones que se nos vuelven a quedar en el tintero. Yo creo que no verlo así me parece ingenuo. Entonces, realmente, bueno, lo que resulta es que tenían tanto el plan A como en el plan B contenidos que a mí me parecen fascinantes, que se deberían retomar en otro momento, no que todo para nada, que esté yo de acuerdo, pero hay elementos muy interesantes sobre composición del Congreso, financiamiento a los partidos, la organización misma del INE, en fin, la bicefalidad que tienen las tareas jurisdiccionales o temas como el de los calendarios electorales, que creo que pueden ser retomados, pero realmente haberse ido al análisis del contenido, pues era equivocado, según yo, porque lo que importaba era este juego político que se estaba gestando, que estaba poniendo en marcha López Obrador y que le salió perfecto, le salió perfecto porque nos tuvo distraídos varios meses mientras él jugaba lo que quería jugar. Y sus adversarios, de alguna manera, muchos o analistas, según yo, colegas, cayendo en el juego de discutir lo que no tenía por qué estarse discutiendo. Es decir, estos juegos secuenciales demuestran que el gobierno ganaba ganando o ganaba perdiendo, y en el Inter, pues ni se vio tan mal con la selección de consejeros del INE, y se dio el lujo de poner a temblar al Tribunal Electoral Federal, que no pasó nada y tiene una lucha armada contra la Suprema Corte de Justicia, de la mayoría de los magistrados. Bueno, pues muchas gracias, ya con eso. Muchas gracias, doctora Marcela Bravo, y muchas gracias también al maestro Brandon Ramírez por esta exposición, que resulta enriquecedor traer la teoría de juegos desde la ciencia económica para tratar de explicar un poco, digamos, estas circunstancias que se han venido dando a raíz de las reformas, de las propuestas de reforma electoral y que al final del día, pues bueno, resulta, como ustedes lo han mencionado, un ganar-ganar para el gobierno federal y para el presidente de la República. Muchísimas gracias por la exposición. Ahora, siguiendo en la misma dinámica de la mesa, vamos a tener la participación del doctor Juan Pablo Navarrete Vela. Él va a presentar acerca sobre Morena, un partido activista en el poder. El doctor Juan Pablo Navarrete Vela es politólogo, maestro y doctor en estudios sociales en la línea de procesos políticos por nuestra casa de estudios, la UAM Iztapalapa. Es profesor investigador titular B de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, y sus líneas de investigación son los partidos políticos, elecciones y democracia. Su más reciente publicación se titula El Partido de la Revolución Democrática a 30 años, desarrollo y balance electoral. Antes de darle el uso de la voz al doctor Navarrete Vela, quiero agradecer y saludar también a todas las personas que nos siguen a través de las distintas redes sociales por las cuales se transmite y se retransmite esta señal, a través de la página de la Cátedra Francisco I. Madero, de la página del Instituto Nacional Electoral, la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa y, por supuesto, la página de la Coordinación de la Licenciatura en Ciencia Política. Pues bien, doctor Navarrete Vela, hasta por 25 minutos el uso de la voz. Sea bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Y me parece que ya está. Se ve, ¿no? Se ve. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, quiero agradecer a la doctora Erika Granados por la invitación a la jornada. El año pasado también estuvimos por acá y bueno, me da mucho gusto estar nuevamente a todos los que están colaborando en la realización de estas jornadas de manera presencial y de manera técnica, pues un saludo para todos ellos. Bueno, pues yo lo que les voy a presentar es una investigación que está en curso. Quiero comenzar con esta primera diapositiva. Lo que voy a platicarles es parte de una investigación de un libro que está en proceso, que va a llevar por título, bueno, el próximo año ahí cerrará Morena 2022-2024 en busca de mantener el poder, ¿no? Es un libro que, en términos generales,
hablará de cosas organizativas, del gabinete, de la aprobación gubernamental y desde luego cómo poder entender a Morena desde perspectivas distintas a las categorías que nosotros ya conocemos, ¿no? De hecho, el año pasado yo les presentaba este cuadrito en donde por lo menos yo retomaba algunas categorías que existen en la literatura que nos pueden ayudar a explicar, por lo menos de manera general, el actuar de un partido como Morena, ¿no? Desde las famosas categorías de Catch-all Party o las perspectivas de cómo estudiar los partidos cuando se orientan por algo en específico, como lo de Wollinetz, o desde luego la categoría clásica de el Partido Profesional Electoral de Pane Bianco, pero al estar haciendo una revisión ya de hace un par de años de la literatura, sobre todo de algunos textos en inglés, me encontré un trabajo de Alejandro Peña, publicado en 2020, que hablaba sobre todo de dos cosas. Una, de partidos híbridos y de partidos que le apuestan a lo que él denomina como partido activista. Entonces, a partir de esa conceptualización que él propone, es que yo he desarrollado, ampliado esa idea, ¿no? Un partido que busca diferentes canales, diferentes estrategias, no solo con el propósito de llegar al poder de manera mínima, ¿no? Sino de utilizar una serie de elementos, de recursos institucionales, de palancas que tal vez tengan que ver también con un populismo selectivo, asistencialismo. Entonces, todo eso queda redondeado en un partido que pareciera que está haciendo campaña permanente, ¿no? Ese es como uno de los elementos más significativos de la propuesta que yo hago, que yo he estado desarrollando a partir de los últimos 3 años para acá, ¿no? Y de eso les quiero platicar un poco. Algo que también nosotros algo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Es claro que Morena ha pasado por 2 periodos de funcionamiento, ¿no? Se funda en 2014, en 2015 comienza sus primeros pasos como un partido que disputa elecciones, pero entre 2015, 16 y 17 realmente es un partido que no gana, ¿no? Empieza a ganar de manera muy llamativa a partir de 2018, gana la presidencia, gana 5 gubernaturas, gana mayoría simple en ambas cámaras, que después se convierten en mayorías artificiales o camufladas, como nosotros le hemos denominado, por la transfuga de legisladores de otros partidos hacia la fracción parlamentaria de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y eso a lo mejor pareciera dar una impresión de que Morena había tenido un tsunami en términos electorales, ¿no? Incluso varios trabajos, varios ensayos de investigación en 2018 aludían a esa idea, ¿no? Había un tsunami en donde Morena había arrasado con todo. La evidencia empírica es que en el ámbito de los ayuntamientos, por ejemplo, es el eslabón más débil para Morena. O sea, si bien ahorita Morena ha ganado en los últimos 5 años, del 18 al 23, incluidas estas elecciones, ha ganado 20 gobernadores, un par de ocasiones Baja California, por el caso de Bonilla, el gobernador, la reducción del periodo, etcétera. Es decir, ahí podríamos decir que ha tenido mayor éxito, pero en el ámbito de los ayuntamientos es donde es el eslabón más débil. Gana 1 de 4 ayuntamientos, o sea, gana el 25% de los ayuntamientos que disputa. Entonces, para nosotros no hay tal tsunami, ¿no? Pero lo que sí encontramos y lo que proponemos en algunos textos de investigación que esperamos se publiquen pronto, es que lo que encontramos, retomando aquella idea de olas y contraolas de Samuel Huntington, obviamente con sus proporciones guardadas, Huntington está hablando del quiebre o de cambios en el régimen político de dictaduras a democracias o contraolas, ¿no? De dictaduras a democracias o viceversa.
Pero nosotros hemos querido adaptarlo a olas electorales en democracia. Es decir, lo que ha hecho Morena consistentemente a partir del 18, 19, 21, 22 y 23 son olas donde el partido gobernante va arrastrando más terreno que antes tenía la oposición. Y lo que encontramos como resistencia es que hay olas opositoras en donde la oposición apenas tiene fuerza para contener a un partido con estas características como las que tiene Morena actualmente. Entonces, bueno, eso nos ha llevado a tratar de entender estos mapas, ¿no? Estos mapas ampliamente conocidos. Ya no quise agregar el de 2017 hacia atrás porque ahí vemos que está la mayoría de todos verde. El PRI tenía 17, 16, 15 y así hacia atrás tenía muchas. Pero es evidente que hay un cambio de la distribución o de la reconfiguración política en el ámbito subnacional. Aclaro, en el ámbito subnacional. Ya mencioné que en el ámbito municipal todavía hay mayor resistencia de la oposición. Pero entonces, ¿cómo explicar que se están presentando estos cambios en un momento de democracia? Porque ciertamente, y es muy respetable, desde luego, que a lo mejor algunos otros colegas, algunos otros investigadores, le llamen a esto deslizamientos autoritarios. Pero nosotros también estamos proponiendo que también hay fijamientos democráticos, porque todo esto está ocurriendo en medio de un sistema democrático. De hecho, que la Corte haya invalidado casi o en su totalidad el plan A y el plan B, eso habla de la fortaleza del sistema judicial visto como un fijamiento democrático y no solamente visto desde el intento autoritario para modificar las leyes. Bueno, ahora regresando al tema, entonces estamos proponiendo cómo medir en términos de un partido activista que es ganador electoralmente, cómo medir la resistencia de la oposición. Entonces, hay tres escalas cuando la oposición gana todas las posiciones en contienda, diríamos que eso es una resistencia alta. Cuando por lo menos gana la mitad de los espacios en disputa, esa sería una resistencia media de la oposición. O cuando no es capaz de ganar ninguna o por lo menos una de cada tres, ¿no? Entonces, con base en esta propuesta, porque regresemos al asunto, o sea, el discurso de la oposición, o sea, puede sonar atractivo diciendo que Morena se ha hecho de todo el poder destruyendo las instituciones, pero de hecho las elecciones del 2024 se van a llevar a cabo con las mismas instituciones, porque no fueron desmanteladas con los intentos del plan A, B, ¿no? O sea, son las mismas. Entonces, hay que analizar qué es lo que está ocurriendo en esos fijamientos democráticos que todavía presentan cierta resistencia. Bueno, y este es el escenario, ¿no? El escenario de 5 elecciones, en Morena ganó 5 de 9. Aquí hay una resistencia media de la oposición en 18. En 19 hay una resistencia baja porque se disputaron 2 y las 2 las ganó Morena. En 21, en 20 no hubo elecciones de gobernadores. En 21 la oposición gana 4 de 15, resistencia baja. En 2022 gana 2 de 6, resistencia baja, y solamente aumenta un poco en resistencia media porque únicamente hubo elecciones en 2 estados, ¿no? En Coahuila y en Estado de México. Y entonces ahí lo que estamos viendo es que podemos ir proponiendo algunas formas de cómo ir midiendo estos avances en términos de un sistema democrático que tiene sus fallas, desde luego, pero que las características por las cuales Morena es un partido activista van más allá de lo electoral, como ahora lo voy a mostrar. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Ok, hay diferentes dimensiones del partido activista y la primera dimensión, que hay que decirlo con claridad, es que es un partido ganador en términos activistas porque todo gira en torno a un líder carismático. Pues ese es uno de los elementos, uno de los insumos más importantes de Morena como partido activista, porque es el principal líder, ¿no? O sea, si alguien
está dudando que López Obrador tiene el control del proceso de la selección del candidato o candidata presidencial, pues sería muy ingenuo. Pero ciertamente no son las mismas prácticas que han ocurrido en sexenios anteriores. Hay un proceso que idealmente puede culminar en que alguno gane porque hay cierto nivel de incertidumbre. Al no ser una elección de militantes o no ser una elección de delegados de solo Morena y abrirlo a que cualquier persona pueda ser encuestado para decir a quién le gustaría, hay cierto nivel de incertidumbre. Pero desde luego, las reglas informales las puso en la cena el presidente y esas reglas informales se volvieron formales en el Consejo Nacional del domingo pasado. Pero entonces el partido activista tiene éxito porque gira en torno a la dimensión de un líder carismático, en el caso de Morena. La segunda característica de un partido activista es que por sobre todo le apuesta a victorias electorales. O sea, el principal objetivo es seguir acrecentando triunfos en todos aquellos lugares donde sea posible, y si eso requiere postular a candidatos que provienen de otros partidos, mucho tiempo el 75% de los candidatos provenían del PRD, recientemente se han agregado todavía más del PRI, si hacemos el recuento de los que han ganado una gubernatura, pero ese es un indicador claro de un partido que le apuesta a la rentabilidad electoral. Pero no solamente eso, sino que también atrae sus propias estructuras. Entonces, la primera dimensión gira en torno a un líder que es capaz de movilizar a la base. La segunda es que es un partido que le apuesta por sobre todo a una dimensión de ganar elecciones. ¿Y esto qué implica? Pues que para seguir en el poder va a utilizar toda la maquinaria gubernamental disponible. O sea, claro, en el Estado de México hace algunas semanas estaba la maquinaria del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pero del otro lado estaba compitiendo con la estructura y la maquinaria del gobierno federal. Entonces es una competencia, digamos, incluso de maquinarias. Lo otro, y esto creo que nos cae como anillo al dedo para explicar un poco la dinámica de la ante-pre-campaña, porque eso es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando en Morena no es una pre-campaña, porque los tiempos que fija la ley para pre-campaña es cuando ya están autorizados los candidatos de los propios partidos a participar en un proceso interno. Este es un preproceso interno. Entonces, yo le he denominado es la ante-pre-campaña, ¿no? Pero entonces, eso nos habla muy claramente que es un partido que todo el tiempo está en campaña permanente. O sea, si uno ve los mítines de Sheinbaum o ve los mítines de Adán Augusto o el activismo que está teniendo la exposición mediática y ante la sociedad que está teniendo Marcelo Ebrard, pues son claros actos de campaña, pero que están disfrazados de otra forma. Entonces, el principal vocero de esta campaña permanente pues es el presidente López Obrador desde las mañaneras, ¿no? Incluso le han puesto medidas cautelares y el presidente no acata, ¿no? O sea, no sigue las instrucciones, no cumple la ley en ese sentido, porque es un partido que está pensando en campaña permanente. En tiempos de campaña y en tiempos ordinarios el partido está en campaña permanente. Otra de las dimensiones que yo estoy trabajando en esta investigación en curso para entender un poco por qué Morena ha sido un partido que está agrandando su capacidad de respuesta, es que es un partido que es capaz de imponer agenda. O sea, ahorita hablamos de las corcholatas, hablamos que si ya renunciaron, hablamos que esto, que el otro, pero la oposición no tiene la capacidad de imponer esa agenda. No en los temas de políticas públicas o de infraestructura, o sea, ya no digamos, no llegan a ese nivel, no estamos hablando de otra cosa que no sea de las corcholatas. En ese sentido, es un partido que gira en torno a imponer agenda y la agenda la impone el presidente Obrador en las mañaneras. Si son un monólogo, si son periodistas comprados, eso prácticamente queda
en segundo plano. Lo importante es esta exposición todo el tiempo sobre lo que el presidente dice. Después de analizar algunos trabajos recientes, he encontrado que uno de los aspectos más llamativos que los partidos políticos encuentran en tiempos de desafección política y democrática es que los partidos tomen como bandera principal el combate a la corrupción, porque es uno de los elementos más sentidos de los ciudadanos respecto del desempeño de su gobierno, y pues esto ha sido una marca clara, ¿no? Una clara marca insignia del gobierno de Obrador. Ahora, esto no significa que la corrupción per se haya disminuido, ¿no? Estamos hablando de un recurso discursivo, de un recurso retórico, pero que a final de cuentas los estudios recientes que yo he estado revisando nos muestran que los partidos que quieren tener o tienen mayor éxito en el corto plazo como ofertas novedosas, le apuestan a no dejar de lado el tema de combatir la corrupción. Ya para ir cerrando, hay una clara tendencia a seguir favoreciendo coaliciones electorales. Yo mencionaba hace rato al principio que el partido Morena en sus primeros 3 años, y eso está documentado en 2 textos que yo tengo de gran alcance, que son libros editados por el IEM. Ahí mostramos, por ejemplo, que el partido político Morena en sus primeros años no implementó coaliciones y fueron los 3 años donde no ganó ninguna gubernatura. A partir del 18, con el PES y con el PT, la cosa cambia. Ahora, no es que el PT y el PES tuvieran 10, 15% que aportar a Morena, sino es una cuestión más de la disposición y de la capacidad de integración con otros partidos, sino de ir solamente de manera individual. Entonces, ha sido una tendencia en más o menos el 95% de los procesos en donde ha competido en el ámbito de los gobernadores. Morena ha competido en coalición y es probable que lo haga el próximo año en diferentes ámbitos. Y quiero terminar con esta parte, voy bien, van 18 minutos y medio. Un partido activista como Morena combina elementos de control macroeconómico, es decir, nosotros pudiéramos ver o evaluar la dimensión del tipo de cambio, por lo menos, que en estas semanas ha estado entre 18 y 17 pesos, y eso es un control muy efectivo de una variable macroeconómica que no va del todo con un partido de izquierda, ¿no? Partido de izquierda como que a veces no se preocupa por ese tipo de elementos. Pero un partido activista como Morena busca diferenciarse claramente en el sector de los electores con transferencias monetarias, con un populismo selectivo, con transferencias que sí dejan ver que hay una vocación de izquierda. Ojo, pero no en todas las dimensiones. Esto es algo interesante. O sea, Morena actúa de manera izquierdista en algunos aspectos y en otros actúa realmente muy neoliberal con esta cuestión de la reducción de las instituciones, con el despido de empleados, etcétera, ¿no? Otro elemento que encontré en mi revisión del estado del arte de textos recientes es que los partidos que están ganando elecciones capacitan a sus activistas, se vuelven activistas profesionales, activistas institucionales. Y de manera empírica, el insumo empírico que yo encuentro es el tema de los servidores de la nación, ¿no? No solamente son facilitadores de los trámites, sino que son promotores pagados, institucionalizados, normalizados, funcionarios de gobierno, si bien no con una plaza permanente, pero son los principales expositores de los programas sociales, ¿no? Y finalmente, y con eso termino, Morena es un partido que tiene una institucionalización concebida como pane bianco en construcción.
O sea, no es un partido altamente institucionalizado, pero ojo, tampoco es un partido con una débil institucionalización, donde hay un desastre. Pero tampoco se va al otro extremo de Pane Bianco, donde hay una institucionalización rígida, ¿no? Entonces, más bien hay una cosa ahí en medio, una escala intermedia que yo le he denominado una institucionalización en construcción. Y esos son, en términos generales, los insumos que yo he estado desarrollando para esto que he denominado partido activista. Espero que haya sido de su agrado y pues dispuesto a escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Navarrete Vela, por la exposición. Interesantes las dimensiones que menciona, interesantes y también muy discutibles en este sentido. Bien, vamos a pasar a la última exposición de nuestra mesa del día de hoy, que va a correr a cargo del doctor Javier Rosiles Salas. La presentación del doctor Rosiles se titula ¿Es Morena un partido populista? El doctor Rosiles es maestro y doctor en estudios sociales con la especialidad en procesos políticos por nuestra Casa de Estudios, la Unidad de Iztapalapa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el encargado de la coordinación de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, la UCEMICH, en donde se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, también coordina el Laboratorio Político Electoral de Michoacán y es miembro del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara y el Laboratorio de Estudios Metropolitanos con sede en el Colegio de Jalisco. Sus líneas de investigación son partidos políticos, procesos electorales, política gubernamental y zonas metropolitanas. Su más reciente publicación académica es un libro en el cual participó como coordinador, El régimen de partidos y políticas públicas en tiempos de la 4T. Doctor Rosiles, sea usted muy bienvenido a esta jornada de ciencia política. Tiene el uso de la voz hasta por 25 minutos. Muchas gracias, estimado Omar. Bueno, pues la pregunta es si Morena es un partido populista y la respuesta es pues sí, ¿no? Así que ya vámonos todos a descansar el viernes. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, estimado Omar. La verdad es que agradezco mucho el trabajo que hacen para una jornada de este tipo, ¿no? Me parece que son 72, 76 colegas en todo el evento. La verdad es que es una cuestión logística muy importante. Yo no puedo más que felicitar este esfuerzo de diferentes instituciones. Y bueno, pues desde luego yo sí agradezco a mi estimada amiga Erika, y Fabiola, que también está detrás de todo esto, ¿no? El esfuerzo que hacen y desde luego la consideración de invitarme otra vez, pese al uso de memes que habitualmente hago, ¿no? También desde luego, pues es un placer como siempre discutir conversar, dialogar con Marcela, que fue una de mis mejores maestras, lo tengo que decir. Ya después me eché a perder, pero eso evidentemente no es culpa de ella. Desde luego, pues a Brandon, que no tenía el gusto de conocerlo, y desde luego con mi estimado amigo Juan Pablo, con quien siempre discutimos mucho y a quien le debo, de hecho, muchas cosas que luego he reflexionado. Algunas cosas las escribimos juntos, donde coincidimos, y otras, pues evidentemente no, lo cual pues ha hecho que me parece que hagamos siempre mejores propuestas, ¿no? Y desde luego, pues a ti, estimado Mar, siempre muy agradecido contigo. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a hablar pues de partidos y de populismo, que es una combinación bastante rara o bastante complicada. A mí me llama mucho la atención que yo no vea, quizás sea porque no lo he podido hacer, no sé, que se diga si Morena es un partido populista o no, de una manera seria, pues, ¿no? O sea, me parece que a veces se asume, ¿no? Que Morena es populista en tanto que hay quienes dicen que Obrador es populista y en automático señalan, me parece a mí, que Morena es populista. Me parece que no es tan sencillo el asunto, ¿no? Entonces, pues yo, pues igual que Juan Pablo, como ustedes saben, pues hemos estado analizando a Morena, ¿no? Y hemos estado buscando, pues, nuevas categorías, nuevas maneras de analizarlo, porque nos parece, pues, que no las hay, es decir, que hay que hacer una actualización. Entonces, bueno, a riesgo de que no me alcance el tiempo, yo quisiera empezar por la conclusión, ¿no? A mí me parece que Morena es un partido de ensamble
multiterritorial en proceso de ablación. Eso lo he dicho en algunos otros foros. Si da tiempo aquí lo explicaría, si alguien me pregunta también. Con un discurso populista, desde luego, pero moderado. Me parece que ahí hay una cosa que hay que considerar, ¿no? O sea, no, cuando uno hace una revisión de diferentes partidos que se consideran populistas o de líderes, ahí me parece que es en todo caso un discurso moderado, ¿no? Y yo lo que voy a hablar hoy también es de que yo estoy proponiendo una nueva categoría, digamos, que le he llamado populicracia, ¿no? En esta, es que siempre me parece que hay poco compromiso cuando alguien analiza el populismo, porque todos los libros dicen, es que no sabemos qué es, ¿no? Es que nos cuesta trabajo definirlo. Y entonces, si nos cuesta trabajo definirlo, ¿por qué con tanta severidad decimos que Hugo Chávez es populista y que Obrador es populista? Me parece que ahí ha faltado un poco más de toma de posición académica, me refiero, ¿no? Entonces, yo estoy proponiendo una cosa que le he llamado populicracia, porque me parece que ayudaría a aliviar una confusión que ahorita me permitiré explicar, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente Morena para mí es un partido populista que actualmente sostiene pues un gobierno transicional que sería de López Obrador, porque no sabemos hacia dónde se dirige, es decir, cuando el líder carismático como es Obrador se vaya, ¿no? Pues me parece que puede cambiar todo, o llegará alguien más populista que él, o igualmente populista que él, o alguien muy diferente, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, de eso es lo que estaremos hablando en estos minutos de manera muy rápida. Entonces, empezamos rápido con populismo. Yo creo sinceramente que hay un error, ¿no? En pensar el populismo como una categoría peyorativa, ¿no? De hecho, me ha llamado la atención que a veces usan a Laclau, ¿no? Y lo citan, pero Laclau realmente veía el populismo como una cuestión positiva, ¿eh? O sea, como una radicalización de la democracia, ¿no? En el mejor de los sentidos. Entonces, me parece que hay que empezar diciendo, bueno, el populismo, pues evidentemente tiene dos maneras de verlo, una positiva, por decirlo de alguna manera, y una negativa, ¿no? O sea, puede llamar la movilización política, lo cual es algo que pues en democracia me parece que está bien, aunque ciertamente puede producir polarización social, ¿no? O sea, me parece que también este reclamo de justicia social, pues también puede tener sus cosas interesantes, ¿no? En una democracia, aunque ciertamente pues se puede caer en la simplificación de los problemas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, digamos, plantear ante ustedes es que hay que ver el populismo como un elemento que está ahí y no necesariamente peyorativo. Me parece que tiene ciertas características que hay que considerar, ¿no? Y pues aquí viene lo interesante, digamos, o una posición que yo tomo. Yo la posición que tomo es que para mí el populismo sería una ideología, pero sería una ideología delgada, es decir, me parece a mí que no es una ideología densa, como algunos autores lo han dicho, ¿no? O sea, una ideología densa sería el liberalismo, el socialismo, pero me parece que el populismo no llega a ser esa ideología densa, sino que es una ideología delgada, como ellos lo han llamado. Yo coincido con ellos. Una ideología delgada como pudiera ser, por ejemplo, las políticas verdes, el feminismo, el nacionalismo, ¿no? O sea, es una cosa que es bastante polémica para algunos, porque cuando he dicho que el feminismo es una ideología delgada, pues me han hecho observaciones. Pero yo creo con todo respeto que cuando hablamos de liberalismo o socialismo, ¿no? Pues sí hablamos en cuestiones mucho más complejas, mucho más justamente densas, ¿no? Pero hay una discusión ahí que me parece que es interesante. Entonces, bueno, lo que yo encuentro es que hablamos de un encuentro entre el liberalismo y la democracia, ¿no? Y llamamos democracia liberal. Y entonces, ¿qué pasa con el populismo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que revisar discusiones, por ejemplo, las de Przeworski, ¿no? Me parece muy importante lo que dice cuando señala que los partidos populistas no son antidemocráticos. Ese elemento me parece a mí importante, o sea, pudiera haber algunos que quizá llamaran a cuestiones antidemocráticas, pero es muy curioso cuando algunos hablan de erosión de la democracia con partidos populistas, pero los partidos populistas llaman justamente al voto. O sea, es una cosa que me parece que es más compleja. Y si empezamos desde el punto de que el peyorismo es peyorativo, pues ya empezamos mal. Me parece que hay que ser un poco más cautos, digamos, a la hora de posicionarnos, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo diría es, si hay una democracia liberal, pareciera que para algunos colegas el paso siguiente sería entonces que frente a la democracia liberal hay un autoritarismo populista, ¿no? Y eso algunos colegas lo han defendido, es decir, en el caso de Obrador, Obrador es populista y dicen tiende al autoritarismo, ¿no?
hay quienes se moderan más y le llaman deslizamientos autoritarios, ¿no? Lo cual implica que hay ciertas fases, pero hay quienes afirman que vamos hacia un autoritarismo con un tono mucho más riguroso, ¿no? Desde luego no se trata aquí pues de defender al régimen actual y a López Obrador, sino de entender lo que está ocurriendo. Para mí entonces sería un error hablar de autoritarismo populista en automático. Entonces, yo lo que propongo aquí es hablar de populicracia, ¿vale? Porque ahorita pues no se me ha ocurrido otro nombre, ¿no? Que es una mezcla de aspectos de democracia, ciertamente de autoritarismo, pero también de liberalismo y populismo como, eh, como una ideología. Entonces, fíjense, lo que yo propongo es esto, que la populicracia sería una forma de gobierno, digamos, líquida, un poco para agarrar este concepto, que esta característica más bien que está como de moda, ¿no? Y me queda claro que es transicional, ¿no? Y se sostiene en el populismo como ideología, ¿no? Esa es la posición que yo tomo. El populismo como una ideología no densa, ya lo dije. Y entonces, bueno, como se me acaba el tiempo, lo que quiero mostrar yo he llegado a este esquema, que es algo que les propongo pues para discutir, ¿no? Yo quise en esta jornada, dada la relevancia de las instituciones que nos invitan aquí a dialogar, y pues dado que ya es viernes, ¿no? Y pues ya estamos un poco más, más tranquilos, pues ¿por qué no discutir esto? A ver, mi propuesta es que hay dos formas de gobierno, la democracia y la autocracia, y dos ideologías, que sea el liberalismo y el populismo. Y entonces lo que yo les propongo es que la populicracia sería esa figura gelatinosa, digamos, que se arma en el centro, en donde hay una combinación. Hay una combinación de invitación a la democracia, y hay quien habla incluso de una democracia más radical y que incluso haya instrumentos diferentes a la democracia representativa, que sea de democracia directa, etcétera. No se puede negar, desde luego, rasgos autoritarios, estos deslizamientos que algunos colegas dicen, y entonces entra el populismo como una ideología que sostiene este momento transicional como les propongo, y también claramente hay momentos liberales, ¿no? De hecho, ahorita veremos que el estatuto de Morena pues llama claramente a que haya más libertades, o sea, entonces me parece que por eso ha costado y nos seguirá costando entender esta cuestión del populismo. Pero entonces, bueno, yo lo que les propongo es esto, ¿no? Es esta idea de es digamos esta hibridación, pero con un poco de mayor claridad, ¿no? A mí, no, cuando hablan de tenemos un régimen híbrido, pues me parece como demasiado, me parece que le falta complejidad, ¿no? Entonces, bueno, he intentado un poco meterle esa complejidad con este esquema que les propongo, ¿no? O sea, no me quisiera extender porque se me va el tiempo, pero es muy interesante cómo noten ustedes que en tanto la democracia como el populismo, pues tienen que ver con este demos o este populus, o sea, pero vean cómo hay una cosa muy interesante que es que mientras que en la democracia hablamos de un demos que pretende ser inclusivo y que pretende aspirar a lo consensual, ¿no? En el populismo hay una exclusión, o sea, esta división clásica entre los buenos, los malos, los que siempre hemos sufrido y los que siempre nos han sometido, etcétera, pues también hablamos de pueblo en los dos casos, ¿no? Pero hay una concepción diferente, ¿no? Entonces, me parece entonces que a veces hay esa mezcla, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que yo he llamado la populicracia y estas distinciones que me parece que pueden resultar para una discusión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de liberalismo, ¿no? Pues aspira más a una participación ciudadana. Y en el tema de la autocracia, pues bastaría con una adhesión, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con democracia y autocracia, pues claramente la democracia aspira a una deliberación de las ideas para tomar decisiones, y la autocracia pues más bien puede privar la impulsividad, ¿no? En el caso del liberalismo, pues se aspira a tener un ciudadano crítico. En el populismo, como ideología, me parece que solamente aspiramos ahí a que haya reclamo, pero ojo, inclusive en el populismo debe haber cierta información. A mí me parece que a veces se trata de menospreciar la capacidad del ciudadano. Entonces, eso es o sea, llega el líder carismático y manipula a la gente. Creo que eso es un error. Yo creo que se requiere cierto nivel de conocimiento, de crítica, no tanto como al que aspira el liberalismo, pero sí por lo menos al nivel de reclamo. O sea, son ahí algunas diferencias que me parece que tendríamos que estar discutiendo pues poco a poco, porque me parece que el ciudadano, ¿no? Aunque no es tan estratégico o no tiene toda la información que quisiéramos, no deja de tener esa información y de ser ciertamente crítico en alguna medida, ¿no? Entonces, en el caso del populismo, pues justamente aprovecha ese nivel de reclamo, ¿no? Y por eso es que es el caso claro, me parece a mí, de López Obrador, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces ahora hablemos de partidos.
Hay cuatro modelos generales, ¿no? Como sabemos, pues hay muchas otras categorías que se han propuesto, de franquicia, el ciberpartido, nicho, o la que comentaba Juan Pablo también. Pero hay cuatro, digamos, que han marcado la historia, digamos, el de élite o de cuadros, los de masas, los catch-all y los cartel, ¿no? Entonces, yo creo, ya no me da tiempo, pero tenía que decir, yo creo que nos equivocamos cuando decimos simplemente que los partidos están en crisis y no decimos por qué o en dónde, ¿no? Yo veo que las funciones de los partidos las siguen realizando. Entonces, ojo con eso, lo que está viendo, eso sí me parece que hay un ajuste que tenemos que estar revisando, ¿no? Por ejemplo, me parece que están teniendo estructuras más flexibles, creo que eso queda muy claro. Me parece también que hay que ver las interacciones entre actores con influencias diferentes, aspiraciones diferentes. O sea, es muy curioso que decimos siempre que los partidos no son homogéneos y cuando los estudiamos, pues los estudiamos como si fueran homogéneos. Eso es un error. Hay que ir haciendo las diferentes cosas, ¿no? Las diferenciaciones, perdón. Y Juan Pablo lo ha mostrado muy bien, o sea, ahí coincidimos bastante, o sea, Morena claramente no es lo mismo cuando participa a nivel federal o incluso estatal que a nivel municipal. Entonces, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, ese algo yo he tratado pues de llamarlo en una categoría que ya he prestado en otros momentos y no la repetiré aquí solamente para ir a al final de las conclusiones, pues un partido de ensamble multiterritorial, ¿no? Que ahí están las características que yo observo, ¿no? Son organizaciones mucho más flexibles, o sea, mientras en el pasado a los que estudiaban esto como Pane Bianco le preocupaba mucho la institucionalización, no es tan necesario yo diría en los partidos modernos, ¿no? Por diferentes características que ahorita mencionaré, ¿no? Entonces, me parece que los acuerdos informales están privando sobre los formales y que también hay una cosa muy importante, que son estas estructuras, pero platicaré rápidamente en los minutos que me quedan de esto. Entonces, a ver, una de las primeras cosas que yo diré es, Morena me parece a mí que está en un proceso de ensamble, es decir, un partido de ensamble multiterritorial. Ahorita lo explicaré muy rápido, pero yo diré que está en un proceso de ablación, es decir, de reunión de estructuras, ¿no? El partido de ensamble, de manera muy rápida, quiere decir que estos partidos se nutren de estructuras que no son propiamente del partido, sino que pertenecen o a otros partidos o que responden a otros liderazgos. Y entonces, cuando estas estructuras de ensamble se empiezan a agrupar en torno de un partido, pues claramente lo hacen muy fuerte. Por eso hay quien dice que el Morena es el nuevo PRI, pues claro, porque estructuras de este tipo se han sumado. También hay PRDistas, pues claro, también estructuras del PRD se han sumado, ¿no? Entonces, bueno, es este proceso de ablación de Morena, es decir, se está nutriendo, es decir, está incluyendo estos grupos y por eso parece una maquinaria muy fuerte. Pero ojo, también está el proceso de disgregación, que es lo que le está pasando claramente, me parece a mí, al PRI y al PRD. O sea, sus estructuras que antes se sumaban, a nivel local sobre todo, pues ahora se disgregan y se van a otras marcas, a seguir otras marcas que son más exitosas y por tanto más atractivas, como es el caso de Morena, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde les propongo yo mirar muy rápidamente? Yo lo que les propongo mirar es en los flujos de respaldo partidario, ¿no? Me parece que ese es el gran cambio de los partidos actuales, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay que mirar esas estructuras de ensamble, dónde están trabajando. Les pongo un ejemplo muy claro, Acuña en Coahuila, ¿no? Acuña en Coahuila, Morena, nada de estructura, y de repente se alía con Lenin Pérez, ¿no? Y Lenin Pérez del partido UDC les agrega su estructura, y de repente Morena gana Acuña, ¿no? Viene el rompimiento en Coahuila con Lenin Pérez, que fue, ustedes lo saben, como candidato a la gubernatura, y ¿qué creen? Morena desaparece, ¿no? Entonces, a eso me refiero con estructuras de ensamble. O sea, son estructuras que responden a liderazgos, ¿no? Muy locales, muy localizados, y entonces por un momento pueden nutrir o pueden dejar en un cascarón a cualquier partido, ¿no? Bueno, me voy porque se me acaba el tiempo, pero voy a cerrar con esto. Entonces, yo creo que nos falta más analizar a los partidos como partidos populistas. Me parece que es una cosa mucho más compleja de solamente decir que sí son porque hay un líder que es populista y por tanto ese líder lo crea, ¿no? Entonces, hay un texto de Flavia Freidenberg y de Casullo que me parece que es de los primeros que marca esta ruta. Seguro habrá quizá otros atrás, pero este me parece que con esta tabla que presenta es muy ilustrativo.
Pero ahora, yo lo que planteo aquí es que yo tengo algunas, digamos, no estoy de acuerdo con algunas cosas. Me parece que, por ejemplo, la parte de las estructuras flexibles ya es una cuestión que ya venía atrás y que no necesariamente la tienen los partidos populistas. Es decir, los partidos actuales, algunos sin ser populistas, ya muestran estructuras flexibles, ¿no? Entonces, bueno, en fin, aquí la cosa es un poco empezar a debatir sobre cuáles partidos serían populistas y una cosa muy importante, ¿qué características tendrían, no? Entonces, me parece que es una discusión que necesitamos dar porque a veces, inclusive desde la academia, se califica de manera muy fácil, es que este es populista, es que este no es populista. Y lo que hay que observar es que se supone que la literatura no está claro que es populista, o sea, la definición no está clara. Entonces, me parece que a veces hay que tomar un poco más de compromiso, ¿no? Para empezar a definir o buscar, si ahí no está lo que buscamos, pues tratar de proponer otras categorías, ¿no? Bueno, pues voy cerrando con esto. Yo creo que el primer paso que hay que dar es, pues, distinguir, o sea, Morena, como lo dije al principio, me parece que sostiene actualmente un gobierno que es el de López Obrador, que me parece a mí que es esta conjunción, como ya lo he dicho, ¿no? De esta populicracia que le he llamado, es decir, hay elementos liberales, hay elementos democráticos, hay elementos populistas y también claramente hay elementos, algunos autoritarios, ¿no? Y ese partido es Morena el que está sosteniendo esta condición, ¿no? Este conjunto de condiciones. Pero un primer paso, regreso, hay que revisar los estatutos, hay que revisar materiales de los partidos y empezar a ver, o sea, en el caso de Podemos, por ejemplo, a uno luego le sorprende, si revisan algunos documentos de Podemos, la fuerza populista que traen los documentos, pero claramente Podemos pues no fue muy radical o no ha sido muy radical que digamos en Europa, por ejemplo, ¿no? Los estatutos de Morena, estos son de 2019 porque recuerden que ha habido algunos cambios, pero fíjense cómo, la verdad es que uno lo puede calificar de moderado, o sea, dice, Morena es un partido político de hombres y mujeres libres, ¿no? Que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país, ¿no? No sabemos si lo sienten realmente o si solamente es un discurso, pero bueno, ahí claramente me parece a mí que es una posición moderada, o sea, no hay no es este populismo que algunos hablan de tan radical en el sentido peyorativo. Entonces, me parece que necesitamos hacer un esfuerzo por revisar con un poco más de calma, ¿no? Les pongo aquí los del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Que fíjense ustedes, es un partido, pues, el que crea Hugo Chávez. Hugo Chávez, pues, claramente que toda la literatura lo califica de populista, y ahí sí yo coincidiría. Iván, como dice, el PSV dice, es la construcción del socialismo bolivariano, ¿no? Entonces, lucha antiimperialista, lucha anticapitalista, o sea, si hay un discurso mucho más fuerte, y noten ustedes cómo aquí hablan de una ideología densa que es el socialismo, o sea, un partido populista que está buscando, digamos, o da cuenta de una ideología densa como es el socialismo. Entonces, bueno, pues en fin, me queda un minuto. Yo lo que les diría entonces, hay que considerar varias cosas que me parece que quedan para la discusión. Primero, claramente pueden convivir partidos populistas con programáticos, ¿no? Me parece también que los partidos populistas pueden después transformarse en programáticos, que me parece que es lo que le pasará a Morena en unos años, ¿no? Cuando ya no tengan esta figura tan trascendente como es López Obrador. Pero ojo, me parece que es más difícil que los partidos programáticos cambien a populistas. Ese es un proceso mucho más complicado, sobre todo porque falta esta figura, ¿no? Que es la figura fundadora en muchos de los casos, como en el caso de Morena con López Obrador. Otra cosa es que también los partidos programáticos pues pueden ser vehículos de líderes populistas, que claramente fue el caso de Trump, por ejemplo. O sea, el partido claramente nadie puede decir que los republicanos, los demócratas sean partidos populistas, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, los usan como vehículos, como fue el caso de Trump, ¿no? Me parece a mí que hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, los partidos populistas no son necesariamente contrarios al sistema democrático. Entonces, sobre eso me parece que tenemos que ir, pues, hilvanando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es viernes, no quise extenderme tanto para que ya podamos ir cerrando. Entiendo que ha sido una jornada pesada y yo solamente, pues, les dejo la conclusión que puse al principio, ¿no? Esto es algo que yo sostengo, ya no la leeré, pero pues ojalá que podamos seguir discutiendo en este y en otros espacios. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Javier Rosiles Salas, por su exposición de esta tarde, muy enriquecedora en el sentido de brindar argumentos para tratar de comprender a este fenómeno político que es Morena. Pues bien, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, quisiéramos mencionar a todas las personas que nos han hecho el favor de seguirnos a lo largo de todo el día de hoy. Como bien lo han mencionado, ha sido un día largo, desde las 10 de la mañana hasta esta hora, ¿no? Rápidamente quisiéramos saludar a Adolfo Navarro, Ricardo Bernal, Jim Bravo, Jander Andrés, Alberto Rojas, Abigail Ocaña, Axayacatul Alejandro, el doctor Ruslan Vivaldi también, Héctor Florentino, Luis Fernando, en fin, distintas personas que son las que rápidamente alcanzamos a ver por acá, que nos han seguido a lo largo de todo el día y que nos hacen favor de estar conectados ahora mismo, como bien apunta el doctor Rosiles, en viernes a las 7 de la noche y no en otro lugar que sea más asociado a los viernes por la noche. Pero bueno, en fin, vamos a pasar a la primera ronda de preguntas y respuestas, y digo la primera porque afortunadamente tenemos bastante tiempo. Esta es una pregunta que le hacen a la doctora Marcela Bravo y al maestro Brandon Ramírez, es de Carlos del Villar. Carlos del Villar pregunta, con base en el esquema que la doctora nos ha presentado en la teoría de juegos y que en todos muestra que López Obrador no perdía en ninguno de los escenarios, ¿no considera usted que desestabilizar al Poder Judicial con un afán meramente electoral y de resultados tales, como los muestra en el esquema, propician una erosión de la democracia? Esta es la pregunta que hace Carlos del Villar a la doctora Bravo Auja y al maestro Brandon Ramírez. Ahora bien, pregunta que le hacen al doctor Juan Pablo Navarrete Vela, Andrea Ramírez. Pregunta lo siguiente: de acuerdo a las dimensiones que el doctor Navarrete Vela menciona en su exposición, algunas como por ejemplo el líder carismático, el uso de la maquinaria gubernamental, una campaña permanente que se basa en el clientelismo como una estrategia de política social y el uso de la imposición de una agenda con base en símbolos y recursos teóricos, ¿no considera usted que esto es similar a lo que utilizaba el régimen de partido hegemónico en México? Para el doctor Navarrete Vela. Y Ana Pérez le hace una pregunta al doctor Javier Rosiles que va en el siguiente sentido. Usted ha mencionado acerca de las estructuras de ensamble que hacen que Morena pierda o tenga otro comportamiento distinto en las elecciones locales. ¿Cuál ha sido el papel en este sentido de los servidores de la nación? ¿Es una figura que en este argumento ha fracasado? Porque el hecho es que los servidores de la nación se han propuesto construido con base en hacer un repaso o alcance territorial más amplio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y si podría profundizar, por favor, en el comentario que hacía en su último esquema sobre que los partidos populistas no van en contra o no es que no puedan coexistir en un sistema democrático. Esa es la primera ronda de preguntas que tenemos. Les cedo el uso de la voz en el mismo orden que comenzaron. Doctora Marcela Bravo, maestro Brandon Ramírez, por favor. Está silenciada, doctora. Pues para viernes en la tarde sí ha estado difícil el contenido de lo que hemos expuesto. Muchas gracias a todos ustedes. Siempre aprende uno tanto en este tipo de eventos. Que bueno, pues yo les agradezco y me siento vieja, ¿no? Con estos alumnos tan crecidos y tan inteligentes que ya tengo. Bueno, respecto fue muy interesante porque si se fijan, hay elementos que se suman en nuestras exposiciones. Bueno, las de ustedes dos, de Juan Pablo y de Javier, sin duda, porque tocan el tema de Morena, pero lo que preparamos el maestro Ramírez y yo también, en el sentido que estamos ejemplificando cómo se gobierna, cómo gobierna Morena
con López Obrador. Y yo creo que estamos en el meollo de un problema aquí conceptual, que es el que no se debe confundir las formas de gobierno con los estilos de gobernar. Sí, creo que ahí por ahí hay una discusión amplia que podría y que deberíamos desarrollar para entender qué es lo que está esto fascinante. No estamos fascinados, yo creo por eso yo no me acabo de retirar. Qué fascinante es el presente, la coyuntura actual, porque lejos de haberse hecho, de haberse simplificado como en un momento dado creíamos, ¿no? Llegó Morena y es el regreso al pasado y bueno, algunos creen porque yo nunca lo pensé, pues claro que no, el doctor Navarrete nos lo dice con claridad, chequen el nivel municipal, el maestro Ramírez lo sabe, está ya por recibirse del doctorado con los congresos estatales, pues, ahí hay una pluralidad interesantísima, ¿no? Que todavía está presente por la manera en que se componen, en fin. Entonces, desde luego, a mí me parece muy simplista, y con esto quiero contestar, en parte le voy a dejar la palabra a Brandon, la pregunta de si es antidemocrático lo que está sucediendo en la actualidad, que creo que es como la lectura de la reforma o del intento de cambio de la normatividad, demasiado ingenuo pensar que ya por la manera de gobernar que tiene López Obrador, estamos en una regresión democrática. Bueno, la mayor prueba de que no parece haber, por lo menos totalmente, y que bueno, ¿no? Esto es que nuestras instituciones resisten, ¿no? Que sigue habiendo competencia, que sigue habiendo incertidumbre, ¿no? Que es propio de las democracias, ¿no? Sigue teniendo López Obrador, a pesar de todas las ventajas que trae, con la necesidad de utilizar todo, y de todo el sexenio ha vivido él en la próximas elecciones, porque está tratando de cuidar su legado, y entonces esto no lo obtiene nada más, porque él va por todo, no lo obtiene nada más ganando la elección presidencial, sino tiene que ganar más para asegurar ahora sí que su descendencia política. Entonces, sí, uno pudiera decir, desestabiliza al Poder Judicial, bueno, pero el Poder Judicial muestra la suficiente fuerza para mantenerse de pie, ¿no? No logró poner pues no logró finalmente que se votara por la candidata que él traía para presidenta de la Suprema Corte, ¿no? Ahí sí, desde luego sí fue un fracaso, ¿eh? Creo que la de la normatividad no fue fracaso porque ya lo tenía él muy previsto, pero lo de la Suprema Corte sí es terrible. Bueno, por ahí respondería yo. Yo pienso que hay que negarse a interpretaciones demasiado simplistas, ¿no? Por eso el aventurarse a pensar que el 2018 marca el inicio de la 4T, como diría López Obrador, o una elección crítica, que de ahí pues va a haber un antes y un después, a saber. Todavía no sabemos qué. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo en esta mesa. ¿Qué es lo que va a pasar después? Véase como olas o véase como eras. Todavía no sabemos exactamente hacia dónde vamos y qué es lo que va a suceder. Brandon, no sé si quiera añadir algo, si quieres añadir algo. Sí, pues justo, uno de esos, justo mi tesis de doctorado tiene que ver con relación ejecutivo-legislativo, y ahí empiezo haciendo toda esta discusión de pesos y contrapesos. Justamente también la idea de mi tesis surgió tras 2018, en estudiar justo la realidad política del país a nivel subnacional ante esta llegada morena al poder y las victorias que tuvieron, que pueden ser o no un tsunami, pero que sí trastocaron todo el sistema político mexicano en distintos niveles. Y justo ver que esos pesos y contrapesos sigan operando y sigan funcionando, hablan también de la salud o no de un régimen democrático. En última instancia, a un gobierno lo que le interesa también es tener gobernabilidad. No le interesa darse un balazo en el pie y generar un ambiente de inestabilidad que también le permita salirse de no poder avanzar en su propia agenda y complicarse un poco el devenir de su gobierno. Pero también estar en un ambiente tan polarizado de sí o no, de o todo a favor si eres partidario de un partido, o todo en contra si eres oposición de ese partido, también nos hace perdernos un poco en la discusión digamos, de la carnita que podría haber, ¿no? Al final nuestras instituciones, como se mencionaban también en algunas de las presentaciones, algunas de las categorías, algunas de las ideas que tenemos vienen de varias décadas atrás,
Y también es importante no estar cerrados también a la revisión tanto de los marcos jurídicos como del diseño institucional que tenemos. En ese sentido hablamos de lo electoral, de la justicia electoral, pero también el sistema judicial en general, pues también podría verse reformado, y un ambiente tan polarizado también no ayuda a que, digamos, podamos tener decisiones más concretas sobre el contenido. Decía un poco la doctora cuando presentaba los ejes del plan A y del plan B, que era una lástima que algunas de las cosas ni siquiera se habían llegado a discutir porque estábamos, digamos, en ese ambiente polarizado de o todo a favor o todo en contra, y digamos también no estar cerrados a ese espíritu de reformar las instituciones y de cambiarlas, que deben irse adaptando también a las transformaciones del país. Digamos, cuando se diseñaron algunas de ellas, no estamos en la misma realidad de las que estamos ahora, y también hay que estar susceptibles y receptivos, abiertos, porque también eso, la negociación y la discusión es una de las partes fundamentales de la democracia, y que a veces en ambientes polarizados nos perdemos un poco esa riqueza de discusiones, tanto en medios como en la academia, como dentro de los propios poderes, como en el Congreso o la Corte. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Marcela Bravo y maestro Brandon. Doctor Juan Pablo Navarrete, por favor. Sí, bueno, para Andrea, no, yo creo que no son las mismas, ni la misma coyuntura, ni el mismo momento histórico. Hablar de partido hegemónico, pues es hablar de que todo está controlado por el Estado, ¿no? Es decir, no hay alternancia, el control absoluto del Congreso, el control absoluto de la institución electoral, no hay alternancias, etcétera. Lo que sí tenemos en este momento es que hay condiciones de pluralismo de partidos, pero donde uno de los jugadores es evidentemente mucho más fuerte electoralmente que los demás. Y también se combina en un escenario no solamente donde el partido que es el más fuerte en estos momentos se combina con una oposición debilitada, ¿no? Al grado que el propio presidente desde el principio del sexenio les ha llamado una oposición moralmente derrotada, ¿no? Es decir, por eso a mí me interesaba explicarlo de la capacidad de resistencia de la oposición. En este momento, si hubiera elecciones presidenciales, hoy día es un hecho que Morena ganaría la presidencia de la República con base en la evidencia, con la inercia, ¿no? Entonces, no, el partido hegemónico requiere de condiciones no democráticas, no competitivas, y nuestro sistema electoral plural, con partidos, partido grande, partidos intermedios, partidos minoritarios, con el acceso y la posibilidad de creación de nuevos partidos, o sea, no está prohibido, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Creo que las condiciones son de una democracia que puede ser perfectible, desde luego que sí, pero es más a que un jugador tiene condiciones formales, institucionales y otras no visibles que lo hacen un jugador más atractivo. Lo dejaría ahí. Muchas gracias, doctor Navarrete Vila. Doctor Rosiles, por favor. Gracias. Bueno, pues las preguntas muy interesantes. Gracias a Ana. Pues trataré de decirlo muy rápido. Yo creo que la propuesta que yo hago es que requiere de un sistema de cartelización, ¿no? Yo creo que estamos en la etapa, digamos, más alta o la última etapa del sistema de partido cartel, es decir, cuando todos los partidos están de acuerdo. Y esa condición, ese contexto permite las estructuras de ensamble. Eso es muy importante decirlo porque en otro contexto a lo mejor no sería tan fácil que las estructuras se cambiaran, pero en este de cartelización, donde no hay mayor diferencia entre PAN, PRI, PRD, que hasta van juntos, ¿no? Esas estructuras pueden cambiar sin ningún problema. O sea, nada más basta que el líder le diga, pues vámonos para acá, porque pues claramente, digamos, el interés es un interés de rendimiento electoral para ganar cargos, que es finalmente lo que les interesa, ¿no? A los partidos. Hay que tenerlo muy claro, o sea, no todos los partidos compiten para ganar una elección presidencial, compiten por recursos para mantener, digamos, Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, nadie está pensando que Movimiento Ciudadano pueda ganar la elección presidencial, y ellos también lo tienen claro, pero claro que pueden lograr ciertos recursos, me refiero a candidaturas, presupuestos, etcétera, pues a niveles locales, ¿no? Por citar solamente un ejemplo. Entonces, estas estructuras que yo le llamo de ensamble, pues tienen esta capacidad, o sea,
de estar cambiando pues de partido, ¿no? Entonces, yo lo que los invito es ahora, pues para lo que estoy investigando es, chequen ustedes, está ahí de manera libre en las páginas de Facebook, ¿no? La manera en que las corcholatas morenistas están generando estructura, ¿eh? Donde, por cierto, la que mejor está generando es Sheinbaum, ¿no? Por eso Marcelo Ebrard, pues le apuesta más al bonachón, a irte en el bocho, porque en las estructuras Ebrard no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, estamos viendo dos cosas muy interesantes. Una ventaja tremenda de Sheinbaum en la construcción de estructuras en diferentes estados, ¿no? Y por otro lado, una apuesta más al ciudadano, digamos, que no es parte de la estructura, más simpatizante de Morena, que sería la candidatura de Ebrard. O sea, tenemos ahí una cosa muy interesante que habría que estar analizando, ¿no? Entonces, bueno, y ya para concretamente lo que decía Ana de los civiles de la nación, yo no creo que han fracasado, Ana, yo más bien creo que sí ha funcionado. O sea, sí se han estado generando diferentes estructuras, ¿no? Yo en lo que he investigado sí los puedes observar. O sea, los servidores de la nación son una estructura paralela, ¿no? Y entonces una estructura paralela a la administración pública. Eso es muy importante que deberíamos observarlo. O sea, se supone que la labor de los servidores la tendría que hacer pues gente que perteneciera a la Secretaría del Bienestar. Y los servidores están como ahí en medio, o sea, estrictamente hablando, ¿no? No pertenecen a la secretaría, sino que son una estructura paralela y eso les da un poco más de margen. Entonces, en fin, yo lo que creo que estudiar dos cosas, la manera en la que se están estructurando los partidos, ¿no? O desestructurando en el sentido contrario. Me parece que ahí tenemos mucho que seguir aprendiendo para conocer cómo los partidos se están ajustando. Porque, ojo, ya se nos dijo hace mucho tiempo, la gente no se está afiliando a los partidos. Y entonces, ¿por qué hay esa necesidad de ver otros conceptos? Pues muy fácil, porque yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Morena, el partido que gana la elección del 2018, no llega ni siquiera a los 500,000 afiliados, ¿no? Y sin embargo logra 24 millones de votos, más o menos, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí que necesitamos estudiar y necesitamos ponerle nombre porque las categorías que tenemos no nos dan, ¿no? Y ya finalmente, la pregunta de Ana también, lo del sistema. Mira, Ana, yo lo que creo es que los partidos populistas, es lo que dije y es lo que me preguntas, no son contrarios al sistema democrático necesariamente. O sea, hay partidos populistas, como ya lo mostré como en el caso de Morena, que no dejan de lado los instrumentos democráticos. Es más, hay hasta preocupación por ganar las elecciones. O sea, a lo mejor es un modo que no nos gusta tanto, pero Morena no está llamando a que la gente no vote, ¿no? De hecho, Morena lo que está haciendo en este ejercicio es movilizando a su base. No sé si se han dado cuenta, pero la oposición lleva como 2 años retrasada, ¿no? O sea, Morena ha estado en permanente, como lo decía Juan Pablo, en permanente movilización. O sea, esta pre-campaña que estamos viendo, lo que está haciendo es movilizando las bases de Morena. Y entonces lo que está haciendo, al final de cuentas, es que, aunque estén por Augusto, por Sheinbaum o por el que ustedes me digan, esas estructuras que están generando, pues finalmente lo que van a hacer es darle más fuerza a Morena en el 24, ¿no? Por eso, un poco lo que decía la doctora Marcela, pues yo creo que nadie de la mesa, y si no que lo diga, tiene duda de que Morena va a ganar en el 24, pero no es que uno sea divino, sino es esta incapacidad de la oposición para no generar primero estructuras sólidas, ¿no? Y en segunda, para hacer un discurso que pudiera atraer el voto, ¿no? Hasta ahí lo dejaría. Gracias, Omar. Muchas gracias, doctor Javier Rosiles, por la respuesta a esta ronda de preguntas. No sé si quisieran ustedes cerrar con algún comentario, agregar alguna opinión a lo comentado ahora mismo por las y los colegas, y si no, pues daríamos por concluida esta mesa y con ello las jornadas. Doctora Marcela Bravo, maestro Brandon, doctor Navarrete. Nada, bueno, perfecto. Pues en este sentido, entonces, damos por concluido el día de hoy con esta mesa sumamente interesante y evidentemente sumamente provocadora con base en lo que se ha desarrollado y se ha explicado acá. Cerramos nuestro segundo día de la jornada de Ciencia Política 2023 de la UAM Iztapalapa. Les agradecemos a todas y todos aquellos que han estado, insisto, a lo largo de este día acompañándonos. También por ahí saludamos a Julio Barajas, a Lilia Gómez, Enrique Fuentes, que también nos han estado acompañando a lo largo de este día en distintas mesas. No nos queda más que agradecer, insisto,
insisto, a la Cátedra Francisco I. Madero por todo el apoyo que nos ha dado a lo largo de estos días, a Fabiola Franco, quien es la que encabeza este equipo, a nuestra casa de estudios, la UAM Iztapalapa, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al Departamento de Sociología, por todo el apoyo y la difusión máxima que le han brindado a este evento. Gracias a todas y todos, gracias a todos nuestros ponentes, a todos nuestros ponentes que son los que hacen realidad este evento. Y las invitamos a que nos veamos por acá el próximo viernes 30 de junio con el tercer día de la jornada de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Gracias a todas y todos, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias a ustedes. Abrazo.